azulejo, de este hilo del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Había que venir de las existencias, de aquellos valores tan bonitos que guardó La Grita como ciudad antigua, ciudad capital del gran estado de los Andes. Y allí, en una casa solariega de encantos, del sonido del gallo en el amanecer, estaban los cuadernos. Y entre los cuadernos estaban los dibujos, pero habían muchos libros para aprender a leer, para vivir, para soñar, para encontrar personajes sublimes, memorias, historias y ese lamento que se guardaron en las heredades de las presencias, del paso de los caminantes y de los viajeros por esta ciudad. Allí mis dos tías, que eran maestras de escuela, me regalan por primera vez el ejercicio de la lectura. Tenía que aprenderme cosas de la Biblia, porque eran muy religiosas y pregoneras de lo católico, y nos entregaron El mártir del Gólgota, que es un libro maravilloso sobre la vida del rabino de Galilea, escrito por Enrique Pérez Escrig, donde allí, más del hecho histórico del personaje, está un romanticismo literario muy mágico y lleno de encantos, de imágenes, de tanta esencia entre lo poético y lo religioso. Pasaron los tiempos, yo me vinculé mucho a la idea de estudiante y me regalaron Amadís de Gaula, el libro que quizás, entre todos los hechos e importancias, inspiró a Miguel de Cervantes para hacer de esa burla al caballero andante, al Quijote de la Mancha, todo un testamento de la literatura castellana. Y así fueron muchos encuentros entre amigos que les encantaba las lecturas y compartíamos hasta el cómic, porque hubo una generación de nuestras edades que disfrutamos mucho del cómic, de aquellos cuadernos que venían de suplementos colombianos, chilenos, mexicanos, y entonces era un reto al que leía más. Hoy en día la nueva generación de jóvenes deben invocarse a la lectura, al valor humano y al sentimiento de lo que dicen las letras. Hoy en día hay las facilidades del ordenador y del móvil, que no es tan igual como abrir las hojas de papel y disfrutarlas y sentirlas y llevarlas y entregarse como en un acto de un escenario de la miel para encontrar tantos escritores, tantos personajes. Después me dediqué a dibujar mucho, a saberlo sentir, a invocar la memoria de Bolívar, porque desde muy jovencito tuve el encuentro con esa idea bolivariana de dibujar la figura del personaje más interesante de América, el que le dio la libertad a 5 países e invocó el testamento de la gran patria, que era el país del sur. Y encontré, por lo menos en Eduardo Blanco, a su Venezuela heroica, que eran las confesiones que el general Páez le narraba a su secretario, y allí Eduardo Blanco pues hizo aquella narración de Venezuela heroica.
Leímos libros de gritenses interesantes como Emilio Constantino Guerrero en La despedida, el Táchira físico, político e ilustrado, donde hace una remembranza de un fraile franciscano que vino al convento de Santa Clara de la Grita y allí fundó la primera escuela de pintura en Venezuela, en 1587. Entonces, Fray Francisco de Orellana también lo dijo después en sus tesis Nucetti Sardi, cuando ingresó como académico de Bellas Artes en San Fernando, en Madrid, donde describe que la primera escuela de pintura en Venezuela se hizo en La Grita, ciudad del Espíritu Santo. Entonces allí había el encuentro de los libros, los colores, los dibujos, el imaginario, que era lo más importante de revivirlo, sentirlo y llevarlo. Mi padre, pintor de murales, pintor de una cúpula majestuosa que existió en la catedral antigua de La Grita y por la ignorancia de un sacerdote fue mandada a borrar, y esa cúpula hizo venir a La Grita al ilustre pintor venezolano Tito Salas, atrás de ver aquella obra expresada del neoclasicismo hacia las fuentes de una idea romántica. Entonces así nacieron las ideas. Después nos encontramos con muchos libros y nos hicimos aprendices de lectores, porque ser aprendiz de lector es hacerlo vivir todos los días, ver el hecho antropológico de la humanidad y ver el hecho social y filosófico de cada espacio y de cada vida. Y nos encontramos con la literatura, con la poesía. Yo, muy jovencito, tuve la suerte de tener un padrino que me dejaba ir a su estudio a dibujar, mientras él escribía y componía sus versos, que fue el poeta Teodoro Gutiérrez Calderón. Allí, entre ese encanto, yo dibujaba batallas y hacía del imaginario personajes y hacía de lo bucólico un pensamiento, y entre todas esas cosas Teodoro Gutiérrez Calderón escribía Su frontera lírica, aquel libro maravilloso que después lo publicó la editorial Angora de Madrid, en España, donde fueron poetas de toda América. Y de allí, pues, esos libros del viejo poeta Teodoro Gutiérrez Calderón, muchos los revisamos, los encontramos, los vivimos. Desde El hombre mediocre, de José Ingeniero, que la nueva generación de jóvenes deberían revisarlo y entenderlo, sobre el ego, el sentimiento humano, que a veces no permite que los otros hagan de la idea un hecho y un trabajo, una labor y una humanidad. Entonces, en José Ingeniero encontramos en El hombre mediocre grandes reflexiones, porque fue uno de los grandes positivistas de América, argentino, por cierto. Nos encontramos con la poesía de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es el libro más común de nuestra generación de muchachos, que es la poesía romántica, la poesía del amor. Y allí, pues, se encuentra uno la majestad del hijo del trabajador de la red ferroviaria de Chile, convertido en el más grande poeta de la habla hispana del siglo XX, como lo fue Nectalí Reyes, llamado Pablo Neruda. En Confieso que he vivido fue una evocación muy interesante, porque allí están las vivencias importantes del poeta en sus viajes, en su hecho consular, de ser embajador, de ser diplomático, de vivir entre poetas del mundo, en la India, en Europa, en España, en las noches del Café de Pompo, y de verlo en Caracas junto a Miguel Otero Silva, el autor de Casas Muertas, que también lo revisamos y los leímos. José Alberto Rivas. Y le mostré mis partituras literarias, mis anotaciones sobre el patrimonio, sobre los valores, sobre los pintores, sobre los músicos, sobre el teatro, sobre la danza. Y José Alberto me llevó a La Nación, y allí me abrieron una pequeña página
que era los domingos en el Flash Dominical, que dirigía el periodista peruano y gran amigo don Víctor Matos. Y él me cedió esa oportunidad y durante más de 40 años lo hice todos los domingos. Y todavía lo sigo haciendo como un ejercicio de aquellas lecturas que vinieron de Amadís de Gaula, de Lucía, la novela de Emilio Constantino Guerrero, y de la maravillosa esencia sagrada del poeta Teodoro Gutiérrez Calderón. Recordar tantas cosas, tantos hechos, tantos colores, cuántas lágrimas por dentro, allí guardadas y aferradas, queriendo estallar en 1000 pedazos. Un día de aquellos me comisionaron para pintar el mural del gran salón de la Gobernación de Mérida, el maravilloso palacio del arquitecto catalán Manuel Mujica Millán. Y allí invoqué el momento cuando en 1813, un 23 de mayo, el libertador Simón Bolívar arribó a la ciudad de los caballeros, a la ciudad de quien Ferdinand Bellerman, el botánico y pintor alemán enviado por Humboldt, describe que es la ciudad de las 5 águilas blancas. Lamentablemente todos entendemos de que lo dijo don Tulio Febres Cordero, pero don Tulio Febres Cordero se copió del botánico alemán. Era pintor extraordinario. Hoy en día el Museo de Berlín tiene obras maravillosas de toda la esencia venezolana, de sus costumbres, de sus actos, de sus hechos, de sus personajes. Fue un cronista. Y estando allí pintando el mural del gran salón, un día me salgo a caminar por Mérida. Eso es una anécdota. Y encuentro en una esquina de Mérida a un viejito vendiendo libros. Y si le cuento, amigo Porfirio, esta casa, por donde usted ande, hay un libro. A veces parecen que no existieran, pero allí estoy yo, allí estaré yo vivo. Y en ese viejito merideño yo escogí varios libros, porque en Mérida se consigue la suerte de encontrar libros viejos, que es muy interesante, cosa que claro, hubo una generación en San Cristóbal que lo hizo, La Grita no lo tiene. Y encuentro un libro sobre la zarzuela, la historia de la zarzuela. Regreso al Palacio de la Gobernación, a mi ejercicio de pintor, y guardo el libro en un bolso. En la tarde, ya cuando termino, me voy a ir a la habitación donde dormía, en el apartamento, y pienso, me llevo el libro para esta noche leer, comenzar a leerlo. Cuando voy a buscarlo en el bolso, el libro no está. Entonces, ¿qué pasó? Mi ayudante le pregunto por el libro y me dice, no, usted lo guardó en el bolso. Pero horas antes había estado en oficinas de la gobernación y mandé al ayudante si había dejado el libro. Y en las oficinas le dijeron que allí no había dejado nada. Pasó. Era viernes. Me fui al apartamento todavía dudoso. Vino el sábado, me vine a La Grita, pasé el fin de semana en La Grita, regresé el lunes. Cuando volví al salón donde pintaba, abrí el bolso y ahí estaba el libro. Entonces, entre esas anécdotas interesantes, que son muchas, los fantasmas, que se lo dije en esos días, se lo conté a uno de los cronistas de Mérida, que fue el maestro Villamizar. Me dijo, no, nos persiguen los fantasmas. Entonces los fantasmas quisieron burlarse de usted y le escondieron el libro. Cosas interesantes y mágicas.
de haber perdido El retorno de los brujos, que es un libro muy maravilloso y de analizar sobre los cambios de la tierra, sobre los cambios humanos, sobre la humanidad convertida en crueldades y sobre ese encanto que puede decir el brujo como una magia y como una pureza de la constelación y del universo. Entonces un día lo perdí y siempre lo he añorado. Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo toda la angosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo la prima. Una noche en aquella Caracas de los tiempos de Bellomonte, donde uno de los narradores tachirenses, que lo desconocemos, y gran pintor, uno de los grandes pintores abstraccionistas latinoamericanos, como lo fue Hugo Batista, me regalaba El Perdedor, un cuadernito que Monte Ávila Editores le publicó sobre personajes que guardaban la tragedia y la inhumanidad de este pueblo de la Grita, y se sorbieron los vinos y se sorbieron los aguardientes detrás de las camándulas, viendo las cabronerías del sacerdote del pueblo y viendo la tragedia que trajo España en las romerías, en las procesiones de un Cristo. Allí Hugo Batista describe aquello, y allí entre todas las cosas estaba con él su amigo autor de País Portátil, que fue Adriano González León. Habían tertulias maravillosas porque se podía gestar un sentimiento hacia la literatura y hacia la nueva literatura, desde narradores maravillosos de nuestra Venezuela hasta la voz perenne de grandes creadores dentro del arte venezolano, La Flor del Hijo de César Rengifo, o la poderosa manifestación plástica de Héctor Poleo, sin dejar en los olvidos al cinetista Jesús Soto, que consagró una invocación a través de las líneas y de las lianas en el Amazonas y de las luces del río Orinoco en Ciudad Bolívar en las noches, todo un manifiesto al universo del arte moderno. Después de Basarelli y después de Agán, el israelita, y así sucesivamente una consagración. Esa noche pues invocamos tantas cosas, y yo recordaba, porque cada sábado viviendo en Barcelona, España, en el país catalán, íbamos a Figueras, la ciudad donde nació Dalí. Dalí, el onirista pintor, el cineasta y el escritor. Hoy en día los franceses describen que Dalí es mayor como escritor que como pintor, figurémonos. Entonces un día busqué El mito trágico de Millet, de Salvador Dalí, donde hace una manifestación y una crítica muy profunda hacia aquel pintor posimpresionista francés que está dentro de las salas del Museo del Louvre, y allí hace en su rebeldía Dalí el credo de la profanación dentro del arte. Entonces hay esa memoria que buscábamos, que estudiamos, como lo vivimos cuando leíamos muchachos El túnel de Ernesto Sabato, aquel extraordinario narrador argentino que era un pintor adentro de todas las cosas. Y llegamos hasta Borges para leer sus cuentos, porque Borges más que todo hizo fue cuentos, y esa memoria tan inmensa y extraordinaria. Hay que
invocar a Borges cuando va describiendo al Quijote de la Mancha, la heredad de Mahoma, la heredad de los fenicios, la heredad de los egipcios, para poder Miguel de Cervantes y Muelas, manco de Lepanto, entre la tragedia de un Cristo que está en la Catedral de Barcelona, poder decir la burla y la crítica a los caballeros del rey. Entonces todo estaba allí guardado en Pueblos del Táchira de Luis Felipe Ramón y Rivera, de haberme encontrado con Pedro Pablo Paredes para invocarme como a través de las letras en 1620 Jorge Boto, el músico casi de origen italiano venido del Ecuador, pasó por la grita y asentó las primeras filigranas para decir cómo era el lenguaje de la música a través de la viruela. Y entonces esos sentidos están allí guardados entre una paleta, en los colores y en un manifiesto, de ir a los museos, de pregonar el azul del cielo y siempre de invocar todas las verdades. Allí estaba todo un sentimiento de los libros, de la poesía, de ese ejercicio que debe estar todos los días entre el alma y el ser humano, para que en cada aprendizaje y en cada paso, que es viajar y es encontrar, está la memoria de un ser humano como la memoria de los pueblos. Un día, cosas y circunstancias que nos invocó la vida, el Ministerio de la Defensa me concedió irme a la Aljoja de Barcelona, España. Allí encontré lo majestuoso de Antonio Gaudí, pero también vi la juventud de Picasso. Allí estaba el Museo de Picasso, esa legalidad hermosa del padre del cubismo, pero esa forma tan inmensa del siglo XX, autor de Guernica, la pintura más importante del siglo XX. Estaban las lecturas de Picasso, los libros, los ejercicios, estaban sus cartas y estaban sus tragedias teatrales, porque El deseo agarrado por la cola es una obra de teatro maravillosa donde Jean-Paul Sartre participa entre los actores en esa obra de Pablo Picasso. Y allí pues empecé a extender las memorias y fui muchas veces, muchos sábados, para ver a Dalí en Figueras, para ver cómo brotaba del agua la materia y cómo los relojes blandos se destellaban y se convertían en un lirismo de la locura del surrealismo. Entonces, todo eso conjugó esa inmensa heredad de la lectura, porque artista sin lectura no debe ser, como artista sin concepto pasa simplemente a ser un artesano. Entonces de allí vinieron las ideas, los sueños, las palabras y esa evocación tan hermosa de una flor del alma. Habían estantes guardados y había un baúl del abuelo donde estaban los versos del Corán. Qué maravillosa esencia del Islam, casi como la heredad de Francisco de Miranda atravesando a Constantinopla, o Rafael de Nogales Méndez en 4 años bajo la media luna, hablando del Golfo de Omán, a quien fue gobernador, un tachirense, gobernador de Omán, del Golfo Pérsico. Entonces, un día nos apareció Lobo Estepario de Heyse y lo leímos entre esa juventud, creyendo en las numeraciones de las escalas del color y hablando de la meditación, de las lecturas, porque sin lecturas no habrá la esencia del hombre. Sin lecturas no habrá una carta de amor. Ayer en el encuentro de la Feria del Libro de la Grita, le decía a Anderson Jaimes, esta especie de antropólogo e investigador, sobre el lenguaje de las piedras, que son libros,
libros eternos que están allí vibrantes, que tienen los grabados, que tienen las culturas, que tienen las edades. Entonces, en la nueva manifestación de nosotros, de nuestros hijos, de los nietos, de los venideros, que contarán el lenguaje de la nueva sabiduría y de las nuevas técnicas modernas, estará por siempre la lectura. Ser el amigo eterno de los libros, a cada instante y a cada hoja de los sueños. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero.